de Derecho de la Universidad Javeriana de Cali. Estoy terminando mi doctorado en Filosofía en la Universidad de París. Soy profesor encargado en la Universidad de París y estoy trabajando algunos problemas relacionados con los contextos de conflicto desde la filosofía política de Michel Foucault, Gilles Deleuze y Félix Guattari. Esta pregunta se puede responder de varias formas. Las influencias en la filosofía o las influencias de la filosofía en relación con los conflictos o las influencias que recibe la filosofía de los conflictos. Hagámoslo contextualmente y yo lo voy a responder desde lo que yo he hecho en mis investigaciones. Es la filosofía como una caja de herramientas para pensar el conflicto. A mí me parece que como caja de herramientas la filosofía debería preguntarse sobre las ideas recibidas, sobre los regímenes epistemológicos que nos permiten pensar el conflicto, los conflictos y nuestro conflicto. Y uno de esos elementos interesantes es pensar qué significa un posconflicto. Alguien dijo por ahí que Colombia en los últimos 20 años es una especie de sucesión de posconflictos. Es decir, una especie de acuerdos fallidos, sucesión de acuerdos fallidos. Si Colombia es una especie de sucesión de acuerdos fallidos, quiere decir que la filosofía tiene algo que aportarle a la idea recibida de lo que es el conflicto. A mí me parece que uno de los elementos fundamentales que tiene la filosofía por hacer en este espacio, en este contexto de post-acuerdo, es decir, un contexto determinado en parte por los efectos que produjo el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, es determinar qué de lo conflictual, ¿sí?, en nuestra guerra civil, qué de lo conflictual hay que guardar y qué de lo conflictual hay que abandonar. Es decir, el trabajo de la filosofía es un trabajo crítico sobre los conceptos y un trabajo de creación de conceptos. En eso estoy de acuerdo con Deleuze, que plantea que la filosofía es un acto de creación, como el arte, un acto de creación de conceptos. Pensar el conflicto es no solamente describirlo y hacer la crítica de la violencia, sino también tener la posibilidad de pensar nuevos conceptos para pensar lo político a partir de los resultados del acuerdo de paz. ¿Cuáles son los nuevos conceptos que vamos a inventar para pensar la construcción de lo común, del espacio público, de la relación entre ciudadanía e institución, del contenido diferencial, necesariamente diferencial, que existe en el espacio, en el cuerpo social colombiano, para pensar una ciudadanía que integre esa diferencia? Y cómo, por ejemplo, pensar el conflicto a partir de esas diferencias. Esas son preguntas que se hacen en las ciencias sociales, pero que desde la filosofía exigen creación conceptual. Y una creación conceptual que parta de una crítica de nuestros regímenes epistemológicos, como por ejemplo pensar el conflicto como la exterioridad del pacto civil. Uno de nuestros grandes problemas ha sido siempre excluir del pacto civil la idea de la conflictualidad. Es hora de integrarla, esta constatación de que nos construimos permanentemente en el conflicto, en la tensión, en una relación de fuerzas permanentes, y definir qué de esa relación de fuerzas permanente nos sirve para pensar los nuevos regímenes de lo común. Yo siempre prefiero hablar de posacuerdo, empezando por ahí. Es decir, la filosofía tiene como primer reto saber pararse en su tiempo, saber identificar cuál es su presente. Como decía Foucault en su trabajo sobre la crítica, nos corresponde hacer una ontología de nuestro presente. Ese es el primer reto de la filosofía en Colombia. Y se está haciendo. Hay autores que lo están haciendo.
Chaparro, Castro Gómez, Chirola, gente que está trabajando desde esta pregunta por la ontología del presente para saber cuál es nuestro piso. Y tenemos algunas respuestas, ¿sí? Unas respuestas que se convierten inmediatamente en unos problemas. La primera respuesta es que el conflicto no puede ser eliminado a partir de un acuerdo entre un gobierno y una guerrilla, que son dos formas de institucionalidad. Dos formas de institucionalidad no pueden definir toda la gama de conflictos y toda la gama de determinaciones de las formas más violentas de los conflictos que contiene este país. Entonces, uno de los retos es precisamente lograr hacer esa diferenciación. ¿Qué de nuestras conflictualidades, qué de la red de conflictualidades que es este país, determina la aparición de formas de violencia extrema que conducen a la destrucción de estas relaciones, a la destrucción de cuerpos, a la destrucción de imaginarios y a la destrucción del encuentro con el otro o de determinados encuentros con el otro? ¿Qué tipo de transformación negativa se está operando a partir de ciertos regímenes de relación que se han impuesto en Colombia? Entonces, sí, en efecto, la filosofía tiene como primer reto un encuentro multidisciplinar con otras formas del saber, un encuentro multidisciplinar con otras experiencias del saber para identificar estas formas de destrucción que determinan lo que es hoy el conflicto o lo que es hoy nuestros regímenes de violencia extrema. Lo segundo que debe hacer, me parece a mí, o el segundo reto de la filosofía para mí, es pensar estos regímenes en función de la posibilidad, no de la eliminación del acuerdo, que es la perspectiva del acuerdo de paz, sino de la reconversión de las relaciones violentas, que es una perspectiva de la filosofía y una perspectiva de lo político pensado como la construcción de lo común en la diferencia. Ahora bien, hay un reto político de la filosofía, es que la filosofía debe ganar espacios en lo público. Y si lo público no existe, debe construir lo público. La filosofía debe comenzar a hacerse en la calle, en los malecones, en los colegios. La filosofía debe salir de las universidades, debe hacerse en las instituciones públicas. El discurso filosófico crítico debe empezar a circular en otros escenarios, debe salir de la clase, debe salir del Congreso. Por eso me parece tan interesante la propuesta que ustedes hacen de los tips filosóficos, porque es la posibilidad de hacer circular en redes sociales, en televisión, en medios, estas reflexiones. Y por último, la filosofía debe ser un ejercicio, como siempre, solitario, pero en encuentros y a partir de encuentros. Creo que los profesores de filosofía tienen un reto enorme, y es salir de sus oficinas y de sus clases y de sus ejercicios de escritura individuales, salir con los estudiantes y empezar a pensar los problemas colectivamente con los estudiantes y escuchar a los estudiantes. Los estudiantes tienen preguntas impresionantes. Me parece que bien desarrolladas, bien pensadas, bien dirigidas, bien trabajadas, pueden aportar aún mucho más a pensar lo que somos en términos de lo que deberíamos dejar de ser en relación a estas formas de violencia que tanto dolor han causado.